Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy en la clase, siguiendo con nuestras propiedades de la materia, es el calor y la temperatura. ¿Listo? Entonces, nosotros siempre hemos escuchado hablar del calor, sobre todo cuando uno se toca sus manitos y las frotas, dice, uy, está haciendo como mucho frío porque tengo las manos frías. Tóquese en las manos, ¿cómo las tienen? Si las tienen frías o calienticas. Calienticas. Dejar el agua. Y cuando tenemos Calienticas. Y cuando tenemos las manos frías, ¿qué hacemos? Las frotamos así para calentarnos. Muy bien, las frotamos para calentarlos. Yo las tengo frías, entonces las estoy frotando para calentar. Entonces, ¿qué es el calor, hijos? El calor no es materia, sino es energía que se transmite desde un cuerpo a otros. Entonces, ¿qué es el calor? Es energía que se transmite ¿desde quién? Desde un cuerpo a otro. ¿Listo? Ese es el calor. Es una forma de energía que se transmite de un cuerpo a otro. Como lo que yo acabé de hacer, que transmití de esta manito izquierda a la derecha esa energía para que mis manos se me calentaran. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el calor, hijos? Energía que se pasa de un cuerpo a otro. Muy bien, es energía que se pasa de un cuerpo a otro. ¿Listo? ¿No me toca copiarlo? Ya voy, amor. Hijos, yo les puedo pedir un favor muy especial, es que me acaba de llegar una encomienda que me envían de Boyacá. Mientras ustedes toman sus apuntes, yo bajo rapidito por ella. ¿Sí? Bueno, profe, sí. Listo, vale, gracias, qué pena. Ya ven.
Hijos, ya llegué. Ay, regálame un segundito. Bueno, hijos, ¿por qué les pedí el favor? Porque ustedes saben que yo soy solita. Yo no tengo a nadie más en la casa, entonces por esa razón me tocó bajar a mí porque no tengo a nadie más. ¿Listo? Bueno, entonces ya llegué. Muchas gracias. Bueno, entonces dijimos que el calor es una forma de materia. No es materia, sino es energía que se transmite de un cuerpo a otro. Y eso provoca cambios en los objetos. Entonces, el calentamiento, si un cuerpo recibe calor, y enfriamiento, si un cuerpo cede calor a otro. ¿Listo? Entonces, calentamiento, si un cuerpo, ¿qué? ¿Recibe qué? Recibe Calor. Muy bien. Y enfriamiento, si cede qué? Calor a otro. Si cede calor a otro. Entonces, si yo cedo calor a otro cuerpo, ¿mi cuerpo va a estar calientico o va a estar frío? Frío. Frío, muy bien. Mientras que si un cuerpo recibe calor, ¿va a estar qué? Calientico. Bueno, ¿cuál es la medida o cuál es la magnitud para saber lo caliente o lo fría que están las cosas? ¿Cómo se llama esa magnitud? Temperatura. Muy bien. Entonces, la temperatura, ¿qué es la temperatura? Es una magnitud. Es una magnitud que me permite a mí saber lo caliente o los frías que están las cosas. Y la temperatura tiene una escala que se llama grados. ¿Cómo se llama? Grados. Grados. Muy bien. Que puede ser grados Celsius o centígrados, grados Fahrenheit, grados Kelvin y grados Rankine. ¿Listo? Pero las escalas de temperatura que más utilizamos son centígrados y Fahrenheit. Entonces, ¿cuál es la magnitud con la que yo mido el calor? ¿La qué? Profe, una pregunta. Fahrenheit. La temperatura. La temperatura. Regálame un segundo, princesa. La temperatura. ¿Y la temperatura se mide en qué? En grados, ¿cierto? Grados. Grados. Dime, Juliana. Profe, tenemos, o sea, aparte de lo que estábamos tomando apuntes, tenemos que también escribir lo blanquito, lo que acaba de aparecer aquí. Mi amor, ¿qué es importante? Que a medida que yo voy hablando, ustedes van tomando sus apuntes. ¿Listo? Entonces, Okay. ¿qué decimos? Que la temperatura es la magnitud que sirve para saber lo fría o lo caliente que están las cosas. ¿Que en qué magnitud se mide? ¿En grados Celsius o grados centígrados? ¿Y con qué medimos nosotros la temperatura? ¿Con ayuda de quién? ¿De un qué? ¿Termómetro? De un termómetro. Entonces, el termómetro es el que me permite a mí medir la temperatura. Entonces, nuevamente, recopilamos antes de cambiar. El calor es una forma de energía. ¿Listo? La magnitud con la que nosotros medimos si un cuerpo está caliente o frío es la temperatura. La temperatura tiene algo que se llama los grados, ¿cierto? Y con los grados es que yo puedo medir esa temperatura. Y Todavía no la vayas a cambiar, por favor. Vale. ¿Y el instrumento que me sirve para medir esa temperatura es quién? ¿El qué? Termómetro. El termómetro. Muy bien. Entonces, el termómetro es el instrumento que me permite a mí medir la temperatura de un cuerpo. Hasta ahí voy bien, ¿me han entendido? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Profe, yo tengo una pregunta.
Dime, mi amor. Porque cuando uno frota las manos harto tiempo, porque uno le huele quemado las manos. Pues dicen que huelen quemado, algunas personas dicen que huele como a gallina. Yo no sé si a qué olerán las gallinas, pero sí de pronto lo que se genera es calor. Entonces ya el olor depende, mi amor, es como de la percepción que nosotros podamos tener. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Profe, Dime. porque cuando, digamos, uno está corriendo, ¿sí? Y tiene, digamos, el cuerpo está caliente Sí. y uno toca el agua porque, digamos, a uno se le baja la temperatura Mi amor, eso se llama un agua. choque térmico. Y el choque térmico se genera porque un cuerpo está demasiado frío y el otro está calientico. Entonces, cuando hace eso, prácticamente choca. Entonces, vamos a escribir como título, hijos, ¿qué es la temperatura? Entonces, la temperatura es una magnitud, una unidad de medida. Es una magnitud cuya medida, por eso lo dice, cuya medida sirve para saber lo caliente o lo fría que están las cosas. ¿Listo? Es una magnitud que utilizamos para saber lo caliente o lo frío que están las cosas. Por eso a veces nosotros decimos, uy, está haciendo mucho frío o está mucho calor, porque estamos midiendo. ¿Y cuál es la medida de la temperatura? ¿El qué? El calor. Muy bien. La medida de la temperatura es el calor. Y se mide en grados Celsius o grados centígrados, aunque hay otras escalas bajo las cuales podemos medir la temperatura, pero digamos que las más conocidas son los grados Celsius o los grados centígrados. Y el instrumento de medida para esa temperatura es el termómetro. ¿Sí, Termómetro. ¿Sí conocen los termómetros? ¿Sí los han visto? ¿Sí? Sí, señora. Con lo que uno le mide la fiebre. ¿Y la fiebre qué es? Un cambio en qué? En el calor del cuerpo. Entonces, cuando nos da mucha fiebre, generalmente nuestra temperatura del cuerpo El calor. tiene que ser sobre 37 y 36 grados centígrados. Cuando sube más de esa temperatura es cuando ya viene un estado febril. Y generalmente la fiebre viene porque tenemos alguna bacteria o algún virus en nuestro cuerpo. Algún tipo de infección. Profe, ¿por qué dicen que cuando no se pasa más de la temperatura, a uno le pasa una enfermedad? Mi amor, porque digamos que la fiebre viene siendo un síntoma de que algo no está funcionando de manera correcta en mi cuerpo. Siléncienme los micrófonos, mis amores, ¿vale? Y los activan cuando vayamos a hablar. Para mí es muy importante que ustedes participen, por eso yo siempre en la clase hago mis preguntas. Entonces, cuando la temperatura sube mucho, hay algo en nuestro cuerpo que se llaman las proteínas. Y las proteínas básicamente vienen siendo las que forman los músculos, los huesos, la piel, el cabello. Cuando la fiebre sube mucho, esas proteínas, hay algo que se llama desnaturalización. Es decir, ellas van a cambiar su forma. Y si ellas cambian su forma, no pueden hacer la misma función que venían realizando. Por eso no es pertinente que haya un cambio de temperatura en nuestro cuerpo por encima de la que ya dijimos que son los 37 grados centígrados. Si eso sucede, la fiebre viene siendo como un síntoma que nos dice, Claudia, algo está pasando en su cuerpo. Tome las medidas necesarias y ahí es cuando nos dan o un antibiótico o un tratamiento médico para lograr eliminar esa bacteria, ese virus que me está causando ese síntoma y por supuesto para desaparecer la enfermedad
y que mi cuerpo nuevamente vuelva al equilibrio como tal. ¿Listo? ¿Ya puedo cambiar, mis amores? Sí, señora. Pues, señora. Señora. Listo. Sí, señora. Entonces, ¿cómo funciona el termómetro, que es el que mide la qué? Temperatura. La temperatura. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al interior del termómetro hay un líquido que contiene mercurio. ¿Qué contiene el termómetro por dentro? Mercurio. Mercurio. Muy bien. ¿Cuál es el símbolo del mercurio en la tabla periódica? ¿Quién me dice? Señora, ¿Cuál es el símbolo del mercurio? ¿la M? No, La H. busquémoslo. HG. Muy bien. HG, muy bien, Isabela, muy bien. HG. ¿La primera letra es con mayúscula o con minúscula? Con Mayúscula. Con mayúscula, sí, señora. Y el mercurio, hijos, lo utilizamos en nuestro termómetro, pero resulta que el mercurio es uno de los elementos tenemos que ponerle mucho cuidado y mucha prevención, porque si entramos en contacto con ellos, sus moléculas tienen efectos cancerígenos. Entonces, el mercurio Hg de nuestra tabla periódica lo podemos utilizar siempre y cuando esté en aparatos como el termómetro. ¿Pero esto también toca copiarlo? Entonces, vamos a poner atención, mis amores, a la explicación y vamos a copiar lo más importante. ¿Listo? Entonces, el mercurio dentro de mi termómetro, ¿en qué estado está? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Sólido. Líquido. Líquido. Entonces, cuando le ponemos una fuente de calor como esta, el mercurio se va a expandir. Quiere decir que va a subir, mírelo acá, como yo estoy señalando. Esta lineecita roja me indica que el mercurio sube, pero si no hay una fuente de calor, el mercurio va a bajar. ¿Listo? El mercurio va a bajar. Cuando baja, eso se llama contraer. Cuando sube, se llama dilatar. ¿Listo? Entonces, cuando él siente la fuente de calor, que es como por ejemplo cuando la mamita me lo pone a mí generalmente debajo de la axila, el mercurio va a subir, va a ascender, se va a expandir o se va a dilatar. Y cuando está en su estado normal, que no tiene ninguna fuente de calor, entonces se va a contraer. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a medir el termómetro? El termómetro va a medir los cambios en cuanto al calor del cuerpo. ¿Listo? En cuanto al calor o la temperatura del cuerpo. ¿De cuál cuerpo? De cualquier individuo. ¿Listo? Si sube la temperatura, el mercurio se va a expandir. Si baja la temperatura, el mercurio se va a contraer. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? Señora. Listo. Entonces, ¿cómo se llama el líquido que tiene dentro mi termómetro? Mercurio. 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 ¿Cuál es el símbolo del mercurio? HG. HG. Muy bien. Si el termómetro no está cerca de una fuente de calor, ¿el mercurio se va a expandir o se va a contraer? Se va a contraer. Contraer. Si el mercurio está cerca, el termómetro del mercurio está cerca de una fuente de calor, ¿se va a contraer o se va a dilatar? Dilatar. Muy bien, mis amores. Bien. Entonces, ese viene siendo nuestro tema de
Profe, ¿lo puedes devolver un El poquito? calor y la temperatura. Profe, ¿lo puedes dejar de dónde va, por Profe, favor? de la ¿Ahí? antigua positiva, toca escribir algo de esa. Mi amor, tomamos los apuntes de lo que yo voy diciendo. Entonces dijimos que el líquido que tienen por dentro el termómetro se llama mercurio, que si está cerca a una fuente de calor, ese mercurio se va a expandir, pero si está lejos se va a dilatar, y que ese cambio es lo que me permite a mí revisar la variación de la temperatura de un cuerpo. ¿Listo? ¿Ya puedo cambiar, hijos? Bien, me dicen que sí. Entonces, hay algunos materiales, hijos, hay algunos materiales que permite que el calor lo recorra con facilidad. Entonces, miren, por ejemplo, esta imagen que tenemos acá. Hay algunos materiales que permiten que el calor lo recorra con facilidad. Y esto significa que son buenos conductores del calor. A estos materiales le llamamos conductores térmicos. Entonces, ¿cuáles son los conductores térmicos? Los que conducen bien ¿el qué? ¿El qué? ¿El gas? El calor. Mire, ellos son materiales que conducen bien el calor. Entonces, por ejemplo, resulta que hoy me invitaron a la casa de Luisa Fernanda Tovar. Entonces, la mamá hace un pollo bien rico y me dice, uy, profe, le voy a dar una presita para que se lo coma para la comida. Y me lo va a envolver en papel, ¿qué? ¿En qué envuelve? Aluminio. Muy bien, en papel aluminio. Entonces, ¿por qué lo envuelve la mamita en papel aluminio? ¿Para que conserve el qué? El calor. El calor. El calor Muy y bien. el sabor. Muy bien, para que conserve el calor. Entonces, a esos materiales que son buenos conductores del calor, lo llamamos conductores, ¿qué? Térmicos, ¿cierto? Conductores térmicos. Entonces, O también sirven las bolsas Ziploc. pero esas no conducen el calor, o sea, no conservan el calor. Por eso los metales, aquí dice, los metales son buenos conductores térmicos y el aluminio es un metal. El aluminio es un metal, o sea que es un buen conductor térmico. ¿Listo? Por eso utilizamos el aluminio siempre para conservar el calor de un cuerpo. Entonces, ¿cómo se llaman los materiales que son buenos conductores del calor? ¿Cómo se llaman? Aluminio. El aluminio. ¿Conductores qué? Térmicos. Térmicos. Entonces, conductores térmicos son aquellos materiales que son buenos conductores ¿de qué? Del calor. Muy bien. Y un ejemplo es el aluminio. Aluminio. La gran mayoría de los metales son conductores térmicos. Entonces, voy a coger mi tabla periódica. Todos tienen que tener su tabla periódica. Vamos a ubicar donde dicen metales ligeros y metales de transición. ¿Listo? Los metales son buenos conductores del calor. Voy a hacerles una pregunta, por favor. Hijos, siléncienme los micrófonos. Y a quien yo pregunte me va a responder. ¿Listo? Entonces, Laura Trujillo. Señora. ¿El sodio es un metal? Sí, señora. O sea que podemos decir que es un buen conductor térmico. Sí, señora. Perfecto, muy bien, gracias. David Ricardo Rodríguez. David, ¿el carbono es un metal? Profe, es que yo no tengo la tabla periódica acá. Bueno, mi amor.
Entonces, importante, mis amores, que siempre tengamos la tablita. Luisa Fernanda, ¿el carbono es un metal? Creo que no. No es un metal, o sea que no es buen conductor, ¿cierto que no? No, señora. No es buen conductor. A ver, vamos bajando por acá. Isabela Campos. Mami, ¿tienes tu tabla? No, señora. Bueno, entonces, ¿quién tiene la tabla por ahí a la mano? Profe. Yo, profe, yo la tengo a la mano. Yo, profe Camilo. Camilo, listo, Camilo. Entonces, el Camilo, ¿el Señora. cobre es un buen conductor Sí, señora. porque es un metal o es un no metal? ¿Cómo me dijiste, profe? ¿El cobre es un metal o es un no metal? Es un no metal. Ah, no, es un metal. Es un metal, listo. Entonces, los metales son buenos conductores del calor y a ellos se les llama conductores, ¿qué? Térmicos, ¿listo? Conductores térmicos. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver el calor y los cambios de estado. El calor y los cambios de estado. Entonces, hijos, cuando los elementos en estado sólido, líquido y gaseoso se someten al calor, ¿pueden cambiar de estado? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué es lo que van a cambiar? Hijos, van a cambiar de forma, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá tenemos el dibujito de este trozo de mantequilla y este trozo de chocolate. Entonces, cuando los sometemos al calor, ellos van a cambiar de forma, pero su volumen puede y tiene que ser el mismo. Entonces, cuando sometemos los cuerpos al calor, estos cambian ¿de qué? De forma, ¿cierto? De forma, sí, señora. De forma. Pero siempre y cuando estén sometidos a El calor. el calor. Muy bien. Entonces dice, los diferentes estados, sólido, líquido y gaseoso, dependen de la temperatura a la que están. Esta temperatura hace que puedan o no cambiar de forma. Paula Valentina, mami, ¿tú tienes una pregunta? Dime. No, profe, me equivoqué. Tranquila, mi amor. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, el calentamiento de un sólido hace que se convierta a líquido. Y si seguimos calentando ese líquido, se transforma ¿a qué? ¿A gaseosa? A gaseoso. Muy bien. Entonces vemos cómo ese cambio de temperatura afecta la forma en que están los objetos. ¿Listo? ¿Ya copiaron? No, señora. Listo, Señora. mis amores. ¿Tienen para que copiemos, por favor? Lo más importante que aparezca para que complementen los apuntes que estamos tomando. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Me están entendiendo? ¿Estoy siendo clara? Sí, señora. Mis amores, con esta información que estamos viendo del día de hoy, vamos a responder nuestro taller evaluativo número 2. ¿Listo? Con esta información que estamos viendo. Bueno, profe. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, ya sabe que se pueden comunicar conmigo y con mucho gusto yo les aclaro cualquier inquietud que tengan. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces me dicen si ya puedo cambiar o no puedo cambiar. No, profe, todavía no, todavía profe. no. Listo, entonces vamos a esperar un poquito. Nicole Mancera que no, me dice que no tiene cámara ni audio, entonces ya le escribo a Nicole para que ella sepa también la información.
no, que ella ya sabe la información que estamos dando, que con esta información resolvemos nuestro taller evaluativo número 2. ¿Listo? En horas de la tarde ya van a encontrar el video en la plataforma para que lo puedan consultar. ¿Listo, mis amores? Ya, profe. Bueno, entonces, No, profe, espera un Profe, una pregunta. dime, mi amor. Es que pues yo ya resolví el taller 2, pero me aparece que lo tengo que volver a hacer. ¿Por qué? No sé, me aparece como si no lo hubiera hecho, pero yo ya lo hice, porque cuando yo no lo hago, profe, me aparece en azul y en pendientes, y está en gris. Mami, pues revisa muy bien y cualquier inquietud ya sabes que me escribes y revisamos a ver qué fue lo que pasó. Bueno, Bueno, profe. pero no olviden, igual yo ahorita tan pronto finalice las clases en horas de la mañana, en horas de la tarde ya estoy revisando la plataforma nuevamente y estoy subiendo el video para que ustedes sepan, para que podamos revisar a ver qué fue lo que sucedió. ¿Vale? A ver qué es lo que está pasando. Profe, yo ya hice el taller evaluativo número 2. Sí, por allá me doy cuenta porque ustedes saben que yo les envío mensajito a quienes ya presentaron, a quienes no, para que ustedes sepan y vayan haciendo las cosas muy a tiempo, mis amores, y no se vayan a dejar ganar por el tiempo. Vayan entregando las cosas a tiempo, lo mejor posible y no pierdan como esa organización tan bonita que ustedes tienen. Bueno, Profe, señora, toca escribirlo de abajo que dice el calentamiento de un sólido, ¿puede hacer eso? ¿Tenemos que copiar eso? pues si ustedes consideran que es importante, lo copiamos, hijos, pero acuérdense que cuando yo expliqué, hablé de ese cambio también, ¿vale? Mis amores, nos quedan 2 minuticos del tiempo que tengo acá de la reunión. Entonces, faltando 1 minuto, dejo de compartir la pantalla. Por favor, me muestran cuál fue el trabajito del día de hoy. Y si Dios me lo permite, nos vemos la próxima clase. Se me siguen cuidando muy juiciosos, poniendo este tiempo en manos de Dios, colaborando en la casita lo más que se pueda, con nuestros papitos y sobre todo aprovechando al máximo el tiempo que tenemos con ellos. ¿Listo? Entonces, me queda 1 minutico, hijos. Entonces, me van a mostrar, por favor, sus trabajos que hicimos el día de hoy. A la cuenta de 1. Muy bien. 2. Y 3. Mis amores, ¿alguna pregunta que ustedes tengan? No, señora. ¿Todo está claro? No, señora. ¿Todo quedó en orden? Sí, señor. Señora. Listo, mis amores. Entonces, importante que siempre podamos tener a la mano, busquemos que yo sé que por ahí hay de pronto alguna tablita periódica viejita y la tengamos a la mano, porque si ustedes se dan cuenta, siempre que tenemos clase, utilizamos la tabla periódica, porque es nuestro instrumento de trabajo. Entonces, me queda 1 minutico mientras se corta, entonces, mucho juicio y muchas bendiciones para todos. Un abrazo. Ah, profe, lo Chao, mismo. profe, gracias. Chao, Chao. chao.